Bueno, para esta semana 15 lo que tenemos es, por recomendación de Jerry, es que hiciéramos un par de ejercicios de lo que vendría siendo ondas y un par de ejercicios de lo que vendría siendo luz o óptica en general. Ya se está acabando el curso, entonces básicamente esta es la última semana que van a haber materia, porque si no me equivoco y si no lo han cambiado, ustedes tienen el tercer examen en el lunes de semana 17. Entonces, en teoría, esta es la última semana que pueden ver materia, lo cual de ahí es bueno y es malo, porque honestamente el examen 3 va a ser un toque más impredecible a lo que se haya visto en otros semestres, porque normalmente no se corta el curso como tan antes. Pero bueno, eso es un problema que ya resolveremos más adelante. Como les puse ahora, yo sí planeo la otra semana, aparte del simulacro que les mandó el profe, aparte de todo, sí ponerles otro simulacro como el de la vez pasada, que sea como bastante parecido a exámenes anteriores, o por lo menos con ejercicios muy parecidos de exámenes anteriores, para que se enfoquen también con eso y sepan qué esperar. Y voy a tratar de hacerlo como lo más parecido a la estructura que voy a suponer que va a tener el examen, porque esa es otra vara. Nosotros no, nadie, en realidad nadie sabe quién es el examen, ni siquiera Jerry, porque él no es director de cátedra. Pero voy a tratar de pues hacerlo lo más cercano a lo que pienso que podría ser. Dicho esto, hoy tenemos 5 problemas. 3 son de ondas, uno es de óptica y el último es de óptica, pero es un problema más teórico como para que a ustedes les quede la demostración en mente. Un toque para admitir a alguien más. Y podemos comenzar entonces. El problema uno dice que una onda electromagnética con longitud de onda de 435 nanómetros viaja en el vacío en la dirección de menos z. El campo eléctrico que se genera tiene una amplitud de 2.7 por 10 a la menos 3 voltios por metro y es paralelo al eje X. Paralelo al eje X, recordemos que sería dirección del vector Y. Nos preguntan que cuál es la frecuencia y la amplitud del campo magnético y que escribamos las ecuaciones vectoriales para el campo eléctrico y el campo magnético en Z y en T. Ok, entonces primero, como siempre, vamos a definir las variables o los conceptos que nos pueden ser útiles para esto, que sería que C o la velocidad de la luz, como quieran verlo, va a ser igual a la frecuencia por el valor de lambda, que sería en este caso lo que mide la longitud de onda. Tenemos que el campo eléctrico máximo va a ser igual a multiplicar ese C por el campo magnético máximo. Y de eso podemos extraer cuánto es el valor del campo magnético máximo. Vamos a ver que el valor de la luz es de 3,8, 3 por 10 a la 8, perdón, metros sobre segundos. Y tenemos finalmente que W va a ser a multiplicar 2 veces pi por la frecuencia que ya podemos haber obtenido de la fórmula de la velocidad. Entonces lo primero que nos piden es que cuál es la frecuencia de la onda que se nos pide. Entonces, como dije, podemos hacer el despeje y decir entonces que la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda que nos presentan. Nada más aquí pasé de nanómetros a metros, pero eso simplemente para que se cancelen y nos quede entonces que la frecuencia vaya a ser 3 por 10 a la 8 dividido entre 435 por 10 a la menos 9. Eso lo dividimos y nos da 6,90 por 10 a la 14 Hz. Es importante saber aquí, aunque supongo que ya lo saben, pero la frecuencia siempre se expresa en Hz. Para el caso del campo magnético, podemos usar esta fórmula, la que les enseño ahora, que es de que el campo eléctrico va a ser igual a multiplicar esa velocidad por el campo magnético. Entonces podemos dividir y decir que el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico máximo dividido entre la velocidad de la luz. Hacemos eso mismo, que sería dividir el 2.7 por 10 a la menos 3 dividido entre 3,8, 3 por 10 a la 8, no sé por qué escribir 3,8 metros por segundo. Esto lo vamos a dividir y nos va a dar 9 por 10 a la menos 12 teslas porque estamos trabajando en campo magnético. Igual que siempre, aquí el truco es tratar de pasar todo unidades base, o sea, trabajar todo en metros, en voltios, en segundos, para que al final la física haga su magia básicamente y ustedes simplemente puedan decir si es campo magnético o en teslas y ya, no se preocupen por nada más. Seguimos con lo que nos piden y entonces ahora vamos a tener que dividir 2pi entre la longitud de onda que nos dicen. Esta división va a ser igual a 1,44 radianes entre metros. ¿Por qué radianes entre metros? Porque el 2pi es una
unidad que tenemos para no poner grados, ya que no podemos dividir grados con una cantidad de física. Entonces, en vez de poner el valor en grados, ponemos 2pi, que serían radianes, y pues la longitud de onda está en metros. Bueno, nanómetros, pero aquí se pasa a metros. Entonces, el resultado lo que nos da es que es de 1,44 radianes por metro. Hacemos la multiplicación y multiplicamos entonces la frecuencia por 2pi y obtenemos que esta W va a ser de 4,34 por 10 a la 15 radianes en 3 segundos. Ahora la parte como teórica de este ejercicio es que al final nos piden que escribamos las ecuaciones vectoriales para el campo magnético y el campo eléctrico. Y comenzando con el campo eléctrico, ok, sabemos que nos dicen que este campo es paralelo al eje X. Al ser paralelo al eje X, esto es una dirección de Y. Entonces esa dirección de Y hay que agregársela. Entonces tenemos que en dirección Y, el campo eléctrico, perdón, por el coseno de KZ más WT, va a ser entonces lo mismo que tener el campo magnético multiplicado sí por la dirección de menos J. Esta dirección de menos J la sabemos básicamente de dos maneras. Una es haciendo descarte y dos es haciendo énfasis un toque en lo que nos dicen al principio del problema. Nos dicen que la onda que se genera está yendo en menos Z. Ok. Menos Z, ¿qué significa eso? Si sabemos que Z es la dirección vectorial de K, aquí se me olvidó ponerle el sombrerito, diría yo. Si sabemos que Z es la dirección vectorial de K, menos Z va a ser menos K. Y si ustedes hacen el producto cruz de la dirección Y con la dirección menos J, o en este caso la dirección del campo eléctrico con la dirección magnética, esa dirección va a ser menos K, que está de acuerdo con lo que os dice el enunciado. Entonces es por eso que le ponemos una dirección de menos J al campo magnético, para cumplir que esa onda resultante tenga la dirección que se nos dice en el enunciado. Aparte de definir esto, ya realmente todos los datos los tenemos, porque tenemos K, tenemos W y Z y T simplemente son variables que tenemos que dejar quietas, por así decirlo, no tenemos que sustituir. Entonces hacemos exactamente lo mismo en los dos casos, que sería ok, dejar la dirección clara, en este caso I y menos J, cambiar el valor del campo eléctrico y el campo magnético por los que ya encontramos, que sería el campo eléctrico máximo y el campo magnético máximo. Sería simplemente sustituirlos y presentar la ecuación cambiando las variables que nos piden, que esto sería K y W. Si se fijan, realmente las dos tienen prácticamente la misma forma, pero lo que quiero decir es que a este punto solo sustituir. Van a notar que con los problemas de óptica y los problemas de ondas, muchos de los problemas es realmente hacer el mismo proceso, sustituir, y es considerablemente más fácil que la materia de campo magnético. Si ustedes ya a este punto, digamos, se lograron sentir cómodos con la materia de campo magnético, esto les va a parecer más fácil porque realmente es más simple y no tiende a tener tanto análisis. No hay tantas vueltas que dar ni tener que definir cosas que muchas veces ustedes simplemente pues no pueden suponer. Para el problema 2 tenemos que un satélite se encuentra a 575 kilómetros sobre la superficie terrestre. Transmite ondas electromagnéticas sinusoidales con frecuencia de 92,4 MHz, uniformemente en todas las direcciones. Y nos dicen que esto se hace con una potencia de 25 kilowatts. Nos preguntan cuál es la intensidad de estas ondas cuando alcanzan un receptor en la superficie terrestre directamente abajo del satélite, y cuáles son las amplitudes de los campos eléctricos y magnéticos en el receptor. Si el receptor tiene un panel totalmente absorbente que mide 15 centímetros por 40 centímetros, es decir, un rectángulo, orientado con su plano perpendicular a la dirección que viajan las ondas, ¿cuál es la fuerza media que ejercen estas ondas sobre el panel? Y finalmente nos preguntan que justifiquemos si esta fuerza es respectiva, si es significativa, es decir, si la fuerza debería tomarse en cuenta. Las fórmulas que tenemos que nos pueden ser útiles es primero que la intensidad de la onda va a ser igual a la potencia generada dividida entre el área que se tiene, el área de interés, o la intensidad va a ser igual a un medio multiplicado por epsilon sub 0 por la velocidad de la luz por el campo eléctrico máximo dividido elevado a la 2, perdón.
Entonces son cualquiera de las dos formas que ustedes pueden presentar la intensidad dependiendo de qué datos tengan. Vamos a tener también que si multiplicamos esa potencia por el área, obtenemos lo que nos piden en el segundo punto. Y finalmente, que esa potencia, en caso de que no la tengamos, ocupamos hacer el despeje, va a ser igual a la intensidad dividida entre la velocidad de la luz. Entonces, comencemos. Para sacar la potencia, nos piden que dividamos la... perdón. Que dividimos la... perdón, tengo como 2 horas de sueño, se está notando demasiado. Para sacar la intensidad tenemos que dividir la potencia que nos dan entre el área respectiva. La potencia nos la dan en kilowatts, a este caso la pasamos a watts, y es el área que nos interesa porque nos dicen que el satélite está directamente perpendicular sobre la Tierra. Esto nos va a dar una intensidad de 0,00602 watts por metro cuadrado. Watts por metro cuadrado siendo pues la unidad de watts y los metros cuadrados del área. Como les dije ahora, la otra forma que tenemos para sacar la intensidad es dividir un medio y multiplicarlo por epsilon sub 0 por la velocidad de la luz por ese campo magnético máximo, el campo eléctrico a la 2 máximo que nos piden. Si nos solicitan ese campo eléctrico, nosotros podemos despejarlo separando ese campo eléctrico y metiendo todo en la raíz para obtener que el valor del campo eléctrico, en este caso, en este problema, va a ser igual a 2 veces la intensidad dividida entre epsilon sub 0 por la velocidad y todo dentro de una raíz cuadrada. Ya tenemos la intensidad, que es 0,00602 watts por metros al cuadrado. Eso lo multiplicamos por 2. El valor de la epsilon sub 0 ustedes ya deberían saberlo, y si no se los dan, se los van a dar porque pues es una constante física, que sería 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs a la 2 entre newtons por metro a la 2. Y el valor de la velocidad de la luz también siempre se los van a dar, pero es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Multiplicando todo esto, nosotros obtenemos que ese campo magnético que va a generar el satélite va a ser de 2,13 newtons entre coulombs. Ahora, para el campo magnético vamos a utilizar la fórmula que habíamos aplicado en el problema pasado. El problema pasado nos decía que nosotros podemos saber cuál es el campo, que el campo eléctrico va a ser igual al campo magnético multiplicado por la velocidad de la luz. Despejando eso como el problema pasado, sabemos que el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico dividido por esa velocidad de la luz. La velocidad de la luz no cambia, es una constante, y el campo eléctrico es lo que acabamos de calcular. Con esto entonces podemos decir que el campo magnético que se genera en este satélite, en este problema, va a ser de 7,1 por 10 a la menos 9 teslas. Y finalmente nos preguntan que cuál es la fuerza que está generando esta potencia en el satélite rectangular que nos indican de 0,15 por 0,40, y que si esta fuerza es significativa. Ok, entonces la potencia ya la tenemos, pero sabemos aquí el dato TOSTI de que esa potencia es igual a la intensidad entre la velocidad de la luz. Entonces podemos sustituirlo por eso, que son datos con los que ya contamos, y la velocidad de la luz no cambia. Y respecto al área, como sabemos que nos dicen que es un rectángulo, pues sería 0,15 y 0,40 para saber el área del rectángulo. Entonces esto sería el área y esto sería la potencia. Entonces le sería la potencia por el área, cambiando la potencia por la intensidad entre la velocidad de la luz. Esto nos da que esto es una fuerza de 1,20 por 10 a la menos 12 newtons. Y yo aquí les pongo que la fuerza no es significativa. ¿Por qué decimos que la fuerza no es significativa? Porque 1,20 por 10 a la menos 12 newtons es una cantidad ridículamente pequeña. O sea, para poner esto en comparación, digamos, si ustedes hacen, por ejemplo, la fuerza que tiene que ejercer una mancuerna de 5 kilos, a ver, sería multiplicar 5 kilos por el valor de la gravedad. Eso sería 49 newtons, y esa es la fuerza que ejerce una mancuerna de 5 kilos, o sea, digamos, no es nada. Y aquí están diciendo que la fuerza que se tiene aquí es con un orden de a la menos 12 newtons. Entonces, para que pues hagan la comparación de que este resultado no es significativo y no debería darle importancia. Para el problema 3 nos dicen que una onda electromagnética plana en el aire tiene una longitud de onda de 3,84 centímetros
y una amplitud de campo, es decir, un Emax de 1,35 voltios por metro. Nos preguntan cuál es la frecuencia, cuál es la amplitud del campo magnético y cuál es la intensidad. Finalmente nos dicen que cuál es la fuerza media que ejerce esta radiación sobre una superficie totalmente absorbente con área de 0,240 metros cuadrados, perpendicular a la dirección de propagación. Ok, entonces aquí vamos a nuevamente definir que la velocidad de la onda va a ser igual a la frecuencia por el lambda o la longitud de onda, que el campo eléctrico máximo va a ser igual al campo magnético por la velocidad de la luz, que la intensidad va a ser igual a un medio epsilon sub 0 por la velocidad por ese campo eléctrico máximo. Y muy importante, cuando les hablan de una superficie totalmente absorbente, como aquí les dicen una superficie totalmente absorbente, ustedes pueden decir que la presión va a ser igual a la intensidad dividida entre esa velocidad. Pero esto es solo cuando les hablan de presión de radiación en una superficie totalmente absorbente. Ok, empezamos entonces sacando la frecuencia con los datos que ya tenemos, al igual que hicimos en el primer problema. Lo que hacemos es dividir la velocidad de la luz entre la longitud de onda que ya nos dan. Esta longitud la pasamos a metros para que se nos cancele metros por metros y solo tengamos hertz. Entonces tenemos que entonces esta frecuencia va a ser de 7,81 por 10 a la 9 hercios. Para el caso del campo magnético, aplicamos otra vez lo que ya hicimos en los problemas anteriores, que es despejar el campo magnético de la ecuación del campo eléctrico. Entonces tenemos el campo eléctrico que ya nos lo dan, que es 1,35 voltios por metros, y la velocidad de la luz que no cambia, que sería de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cancelamos metros con metros y sabemos entonces que podemos decir que como es campo magnético, el resultado va a quedar en teslas, que para este caso sería 4,5 por 10 a la menos 9 teslas. Ahora, para el punto C, nos preguntan textualmente que cuál es la fuerza medida que ejerce esta radiación sobre la superficie que tenemos y nos dicen cuál es el área de esa superficie. Entonces, primeramente, sabemos que como es totalmente absorbente, podemos decir que esa presión de radiación es igual a la intensidad dividida entre la velocidad de la luz. Entonces, pues comencemos con eso. La intensidad ya sabemos que es igual a tener un medio multiplicado por epsilon sub 0 por la velocidad de la luz por el campo magnético, el campo eléctrico, perdón. Aquí tenemos todo eso, así que vamos a hacer la multiplicación, que sería un medio por 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado entre newtons por metro cuadrado, por 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que sería la velocidad de la luz, y por 1,35 voltios por metro elevado al cuadrado, que sería ese campo eléctrico. Con esto entonces sacamos que esa intensidad va a ser de 2,42 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 watts entre metro cuadrado. Ahora, nos preguntan que cuál es la fuerza que ejerce. Nosotros sabemos que de física 1, que la fuerza va a ser la presión que se ejerce sobre un área, es decir, fuerza es igual a presión sobre área. Pero sabemos que esa presión de radiación la podemos cambiar por la intensidad dividida entre la velocidad de la luz. Entonces podemos decir que la fuerza en este sistema va a ser igual a esa intensidad dividida entre la velocidad de la luz multiplicado por el área que afecta ese sistema, que nos dicen ya que es de 0,40 metros al cuadrado. Entonces es una cuestión de solo sustituir los datos que ya tenemos. Con eso entonces sabemos que la fuerza que se ejerce sobre esta área de 0,240 metros al cuadrado va a ser de 1,98 por 10 a la menos 12 newtons. Esos son los problemas que tenemos para el tema de ondas. Con el tema de óptica tenemos un problema que es como bastante clásico porque toma en cuenta la principal como ley que ustedes van a trabajar cuando les hablan de óptica, que es la ley de Snell. Básicamente nos dicen, a lo largo de la cara AB de un prisma de vidrio con índice de refracción 1,52, incide luz como se ilustra en la figura, y nos dicen que calcule el valor más grande que puede tener el ángulo alfa sin que se retracte ninguna luz hacia afuera del prisma. Por la cara AC si el prisma está inmerso en aire y en agua. Ok, esta es la figura que nos presentan. El ángulo alfa sería el de este cateto, y muy importante aquí es que nos están diciendo que este rayo incidente que está entrando básicamente está completamente horizontal.
Esto es muy importante porque, bueno, aquí se los puse teóricamente, pero básicamente al ese ángulo estar completamente horizontal, es perpendicular a esta superficie. Al ser estos dos perpendiculares, nosotros podemos decir que la intersección de ese rayo de luz con la hipotenusa del triángulo va a generar este mismo ángulo, que este alfa será igual a este alfa. Y esto nos interesa porque entonces el ángulo adyacente de ese ángulo alfa nuevo va a ser el ángulo crítico de incidencia. Y la suma de esos dos va a ser 90 grados, siempre. Ok, entonces comenzamos. Ya definimos que ese ángulo de incidencia en A va a ser el ángulo crítico. Y tenemos que, ¿cómo es que se llama esto? Perdón. El índice de refracción, siempre se me olvida. El índice de refracción que nos dan para la superficie del prisma es de 1,52. Comenzando por el caso A, nos preguntan por aire. Entonces tenemos que el índice de refracción del aire siempre va a ser 1. Tenemos que el ángulo que nos interesa para el caso de B va a ser 90 grados. Y finalmente podemos plantear con esto la ley de Snell. Básicamente lo que nos dice esta ley es que si yo tengo el índice de refracción multiplicado por el seno de cómo entra ese rayo, va a ser igual a el índice de refracción en la otra parte del material multiplicado por el ángulo a donde está saliendo ese rayo. Eso también es parte de la otra ley que ustedes ven en el tema de óptica, que básicamente, no recuerdo el nombre, pero básicamente se reduce a el ángulo con el que entra un rayo de luz va a ser exactamente igual al ángulo con el que sale. Es una manera matemática de expresar esa ley, de que el ángulo con el que entra la luz va a ser siempre igual al que sale. El ángulo de refracción va a ser igual al ángulo de reflexión. Planteamos la ley y la despejamos entonces para obtener lo que vendría siendo el seno de ese ángulo A. Ahora, como habíamos dicho que ese ángulo A va a ser igual al ángulo crítico, podemos sustituirlo, cambiar este ángulo A por el ángulo crítico. Y todos los valores ya los tenemos. Sabemos que el índice de refracción del aire va a ser 1. En este caso el ángulo de B va a ser 90. Y el índice de refracción de la superficie del prisma va a ser 1,52. Entonces se vuelve una cuestión de meter esto en la calculadora para obtener directamente cuánto vale ese ángulo crítico. Y como les había dicho ahora, aquí está. Si ustedes suman ese ángulo alfa más ese ángulo crítico, les debería dar 90 grados. Entonces de esta suma podemos despejar que 90 grados menos ese ángulo crítico que acabamos de sacar va a ser el ángulo alfa. Y lo hacemos de esta manera porque al cumplirse esta igualdad, básicamente nos dice que ese ángulo alfa es el ángulo máximo que puede tener la superficie antes de que esa perpendicularidad que tiene, perdón, esa paralelidad que tiene el ángulo de luz con el que está entrando se quiebre. Porque cualquier grado más haría que esto no sea paralelo a la superficie AB y ya esta igualdad no se cumpla. Sabiendo esto, vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra superficie que nos dicen que es vidrio. El índice de refracción del vidrio nos dicen que es 1,33. Entonces vamos a hacer literalmente lo mismo. Separar el seno de alfa. Sabemos que ese seno de alfa va a ser igual al seno del ángulo crítico. Y lo metemos en calculadora para obtener que ese ángulo crítico para este caso va a ser de 61,3 grados. Le restamos a 90 grados ese ángulo crítico y nos va a decir que el ángulo alfa para esta superficie, si fuera de vidrio, sería 28,7. Entonces lo que nos dice esto es que si tratamos con aire, este ángulo va a ser de 48 y si tratamos con vidrio, este ángulo va a ser de 27. Son los ángulos máximos antes de que esa igualdad se quiebre, por así decirlo. Para el problema 5, lo que tenemos es un problema más teórico, que me interesa que ustedes tengan como esta demostración, entre comillas, a mano. Porque, bueno, ustedes ya sabrán que la cátedra de física en realidad no es muy seguido que les ponga algún problema. Demuestre que tal cosa es esto. Realmente eso no es algo como que ustedes lo hagan mucho. Pero en caso de que les pregunten algo, es bueno que sepan cómo es que se prueba esta igualdad. Más que todo como para que tengan a mano, por lo menos en mente, el proceso que deberían seguir. Nos dicen que la luz viaja hacia abajo, la luz que viaja hacia abajo
incide sobre una película horizontal del espesor T. Cuando dice película se refiere a como los rollitos de película, como se ilustra en la figura 33,57. El rayo de incidente se divide en dos rayos A y B. El rayo A se refleja en la parte superior de la película y el rayo B se refleja en el fondo de la película para luego refractarse de regreso en el material que está encima de la película. Si la película tiene caras paralelas, demuestra que los rayos A y B terminan paralelos uno con respecto a otro. Y esta es la figura que nos dan. Lo que os interesa para este problema es la ley de Snell, que es la que vimos en el problema pasado, y la ley de reflexión, que nos dice que el ángulo de incidencia o el ángulo el ángulo de incidencia va a ser siempre igual al ángulo de reflexión. El mismo ángulo con el que entra es el mismo ángulo con el que va a salir. ¿Y cuál es la prueba física para esto? Yo creo que no tiene sentido que yo me ponga a jugar aquí de salsa y le ponga a poner todo en ecuaciones, porque uno, fijo, tendría algo mal, los confundiría ustedes y no es correcto. Entonces me parece que tal vez ponérselos en texto como tal es como una guía más tranquila para que ustedes entiendan cuál es el proceso que se tendría que seguir en caso de que los pongan a demostrar algo parecido y que la cátedra se ponga bien graciosa. Básicamente lo primero que vamos a decir es que se cita el ángulo de incidencia para el rayo combinado. ¿Qué es el rayo combinado? Nos referimos a esto. Lo que estamos diciendo aquí es que este espacio va a ser cita. O sea que este espacio también va a ser cita porque sabemos que el de incidencia y refracción son iguales. Después, para el rayo A, su dirección final de viaje forma un ángulo cita con respecto a la normal. La normal es la línea completamente recta que sale hacia arriba, según la ley de reflexión. Sea la dirección final del viaje B en un ángulo, voy a ponerle esto delta porque no sé hablar griego, con respecto a la normal. ¿Qué significa esto? Que otra vez, si la normal va hacia arriba, este delta va a estar aquí. Cuando les hablan de normal, es la línea completamente recta. En la superficie superior, la ley de Snell nos da que el coeficiente de refracción 1 por el seno del ángulo 1 va a ser igual al coeficiente de refracción 2 por el seno del ángulo alfa. La superficie interior refleja el rayo B en un ángulo alfa y el rayo B regresa a la superficie superior de la película con un ángulo de incidencia alfa. Y finalmente tenemos que la ley de Snell aplicada a la refracción cuando B sale la película nos da que ese coeficiente de refracción 2 por el ángulo alfa va a ser igual al coeficiente de refracción 1 por el ángulo delta. ¿Qué significa todo esto en términos más simples? Que básicamente se puede plantear una ley de Snell con las dos superficies que nos tienen. ¿Cuáles dos superficies? Con N1 y N2. Podemos plantear una ley de Snell con esto. Y esa ley de Snell sería que el coeficiente de refracción 1 del ángulo zeta va a ser igual al coeficiente de refracción 1 por el ángulo delta. ¿Y qué quiere decir esto? Para que estas igualdades tengan sentido, que zeta va a ser igual a delta. Y como estos ángulos son iguales, básicamente se prueba que los dos rayos van a ser paralelos cuando emergen de la película. Y aquí tenemos el dibujo de cómo se verían los ángulos si ustedes quisieran representarlos. El A y B son exactamente iguales a los que yo saqué del dibujo. Aquí lo que yo le agregué es dónde está cada uno de los ángulos, por si ustedes hicieran como la prueba visual de cómo es que se ve que todos los ángulos son paralelos. Pero básicamente esa es la prueba. Si ustedes en algún momento les piden en un problema de estos que prueben que esta ley de que lo que entra de un ángulo sale del otro, básicamente lo que ustedes van a hacer es formular una ley de Snell y decir lo que entra de un lado sale del otro por el mismo ángulo. Nada más que tratar de decirlo de una manera que suene físicamente correcta. Para la próxima semana, lo que vamos a hacer son más problemas de óptica y tal vez algún par de problemas como más generales de los temas que entran, ya que es semana 16, entonces como para preparar un poco. Igual les dije, en semana 16 yo les voy a pasar un simulacro, igual que el de la vez pasada. Voy a tratar tratar de acercarme lo más que pueda a cómo pienso yo que podría ser el examen para que estén listos. Pero sí, honestamente yo siento que este examen o va a estar considerablemente más fácil que otras veces o puede que esté más gracioso que otras veces por la diferencia en los temas. Pero sí puede que sea un examen diferente a tal vez los otros que han tenido en la cátedra. Entonces yo no me pegaría mucho yo no me pegaría mucho al formato de los exámenes que han tenido en semestres pasados. Y, voy a cancelar la grabación. Esos son